Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el cual dos amigos, que no son historiadores, te van a hablar de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en todas partes como Calavera Barbada, y conmigo está Lina, la Valquiria del Valhalla con una ruana que me hizo dar calor. Lina, ¿cómo estás? No, aquí también está haciendo calorcito, pero he estado como medio enferma de pecho, entonces toca cuidarnos. Bien, Toca bien. cuidarnos. ¿Cómo va todo? ¿Cómo siguen tus cosas? Ahí vamos, bien. ¿Tú cómo vas? Todo muy bien, todo muy bien. También recordarles, nunca sobra, que estamos en todas partes como Historia Histérica. Nos pueden seguir aquí en YouTube, suscribirse si les gusta el contenido, apoyarnos. Aparte de eso, estamos en todas las plataformas de podcast como Historia Histérica y en Instagram también estamos como Historia Histérica y en Twitter, adivinen qué, también estamos como Historia Historia Histérica. histérica. En todas partes estamos así, así que vayan, nos dejan su like, nos dejan su comentario, nos dicen de qué quieren que hablemos y aquí nos vamos yendo. Linis, ayer puse un tweet sobre Sí, lo algo de qué vi. vamos a hablar hoy. Si sabes de qué vamos a hablar hoy, ¿te suena o no te suena? Espionaje, Más o menos por ahí va la cosa. radio, No, pensé que sí. Em, Lenguaje Morse, creo que sí me decía, ¿no? sí, pero no. Pensé que tenía que ver algo con el tema de la radio, Ok. la verdad. Vamos a Tenemos hablar el... de guerra. Sí, Ok, sí, listo. listo. Entonces, tenemos que con la llegada del Internet y de las plataformas de video, hubo un challenge, hubo un desafío que a mí personalmente me llamó mucho la atención. Y es que una persona X empezaba con un sujetapapeles, un clip, y por medio de trueques y cambalaches y negociaciones, cambiaba este clip hasta que fuera algo supremamente grande como una casa, como un carro, como un avión. ¿Lo has visto? Sí, Ok. Por loco que esto nos parezca, ya se había hecho. Y se hizo en la posguerra y Estados Unidos convirtió un clip de papel en ser el primer país que puso una bandera en la luna. ¿Cómo logró esto? ok, Por sí. medio de documentos secretos, cambios de identidad, cambios de nacionalidad, cientos y miles de documentos personales. Y como estos documentos están unidos solamente por este clip, se perdió. Y convirtieron a nazis en ilustres ciudadanos americanos que estuvieron al servicio de la CIA, de la NASA, bajo lo que en algún momento se llamó Overcast y con el pasar del tiempo se convirtió en la Operación Paperclip. Sí he escuchado algo sobre el tema, pero muy poquito. O Ok, sea, entonces estoy con la información. No sé si es bueno recordar, Juanse, lo que habíamos eso te iba a comentado en el decir, capítulo pasado. eso Sí, te iba a sí. decir. Recuerden que la dinámica es que uno prepara el tema y el otro no sabe nada. La idea es que el otro no sepa nada y acá aprendemos todos y es más enriquecedor que preparar un tema súper largo los dos y empezar a debatir y hablar. Entonces acá es chisme, estamos sentados en una tienda tomándonos una cerveza, tomándonos una pola y empezamos a hablar y el otro no sabe nada, ¿vale? ¿Qué es lo que me está pasando hoy a mí? Exacto. Hágale pues. Originalmente conocida como la Operación Overcast, esto fue un nombre en clave que tenía como objetivo la extradición a los Estados Unidos de todos los científicos nazis especializados en las denominadas armas maravillosas. Todo comienza entonces el 6 de julio del año 1945, donde el Estado Mayor de los Estados Unidos emitió un memorando ultra secreto, tan secreto que el presidente Truman sabía que había un memorando secreto, pero no sabía qué contenía ese memorando. O sea, nunca lo había leído, nunca había dicho, venga, revisemos, Nada, como buen presidente. como buen presidente. Este memorando estaba titulado bajo el nombre de Explotación de especialistas alemanes en ciencia y tecnología en los Estados Unidos.
Y acá se detallaba el programa ultra secreto para la obtención, utilización y control de especialistas. Es decir, se trataba de un plan encaminado a reclutar científicos nazis y llevarlos a los Estados Unidos. ¿Vamos Pero bien? como, o sea, como un modo de espionaje, se podría decir. No, porque Siento yo recuerda, mira también, el ¿no? año, estamos en el Pero sí, 45, sí, sí, sí. terminó la guerra. Pero sí. Ya vas a ver cómo se desarrolla, pero la intención original de Estados Unidos nunca fue hacer O justicia. sea, a eso me refiero, como escarbar más sobre No, temas de la guerra y todo, no, utilizando precisamente no, no. personas. Todo fue encaminado en vamos a apropiarnos de lo que esta gente hizo y lo vamos a patentar como si fuera estadounidense. Palabras más, palabras menos. Estados Unidos. Estados Unidos. Y acá entonces es cuando pasa de llamarse la operación Overcast a la operación Paperclip, haciendo referencia al ganchito, al clip. Interesante. Igual, aunque el presidente Truman dio la autorización para llevar a cabo esta operación, el man puso una cláusula donde decía que no debía ser extraditado ningún científico, ojo, ojo con esto, que hubiera participado activamente en acciones militares del partido nazi o en las políticas por parte de Don Adolfo. Estas personas debían ser excluidas del programa. ¿Qué Pero, pasaba? Que teníamos un montón de gente que obviamente eran de la SS, de la Gestapo, científicos que habían hecho experimentos en campos de concentración. Estados Unidos no quería perder ese recurso humano, por lo cual se modificaron algunos de los datos personales para minimizar los detalles más comprometedores de las personas que pudieran ser reclutadas. o sea, como por ejemplo, no sé, hizo parte de los campos de concentración, pero pues eso lo tachamos. Sí, Ahí fue un científico sí, que experimentó, no sé, ponle, con mujeres embarazadas, pero eso tachémoslo. sí, algo así como, Eso pasaba en la Segunda Guerra Mundial. no es narcotraficante, es un empresario de alto riesgo. Ok. Eso le pegaría muy bien a nuestro país, pero Muy bueno. bien. La operación entonces se pone en marcha en plena batalla de Berlín y pocos días antes del suicidio de Hitler. Uno de los primeros científicos a los cuales se les contactó fue nada más y nada menos que a Werner von Braun. Werner von Braun, el man que había desarrollado los cohetes B1 y B2 y que en el campo de concentración de Dora Mittelbau tenía cohetes B1 y B2. El man estaba utilizando el campo de concentración para obtener mano de obra para hacer cohetes. Ok, esa no la sabía. Muy bien. O sea, no tenía Muchos ni idea, cohetes. no tenían ni idea que en un campo de concentración se estaba, bueno, se fabricaba. Porque tenía mano de obra, o sea, tenía un montón Sí, de claro. esclavos martillando y haciendo cohetes. Voy a investigar más de ese tema que no lo Muy bien. sabía. Como las tropas estadounidenses estaban cerquita, llegaron a ese campo de concentración, barrieron con todo. Se habla de que había más o menos unas 140 toneladas entre material y documentos y sacaron todo eso, aún así, pese a que esa zona estaba vigilada por los soviéticos. Von Braun les dijo por dónde entrar, dónde estaba la información, por dónde sacar todo esto. Y todo eso quedó en manos de Estados Unidos. Claramente. O Y sea, aquí es donde empezamos a hacer como el entramado hermoso espía ujú, conspiranoico de este tipo de cosas, porque esto es hermoso. Entra en escena un personaje clave que era el abogado llamado Allen Welch Dulles. Allen Welch Dulles era, o Dulles, o Dulles, Allen Welch, era una persona que estaba estrechamente vinculada con los Rockefeller. ujú, O sea, sí, ya entiendes por dónde va la cosa. Tenemos a sí. los Rockefeller, tenemos un abogado, el gobierno de los Estados Unidos y un montón de nazis. ¿Qué puede Todo, salir mal?
un círculo Exacto, vicioso, digámoslo de alguna exactamente. manera. Aun cuando los Rockefeller estaban viviendo en Suiza, estaban viviendo en la ciudad de Berna, entonces, claro, o sea, Suiza es neutral, Ujú. Allen Welch hace las veces de intermediario, él es el que empieza a endulzarle el oído a los alemanes y empieza a decirles como, parcero, venga, es que ustedes van a perder la guerra, y los gringos quieren que usted camelle con ellos, le hago O el sea, empieza Lincoln. empieza a debilitarlos No a debilitarlos, de otra a manera. endulzarles el oído para que se vayan a trabajar con los americanos. Bueno, también sí. Esta. Y acá es donde sale o empiezan a salir como las personas que podrían ser aptas para este programa por medio de un tipo que se llamaba Fritz Kolbe, que era un operador antinazi, que era medio diplomático, el man era, jugaba a dos bandas, este man le entregó un listado de personas aptas para el proyecto, sumado a que le entregó una lista de los espías nazis infiltrados en las filas aliadas de los Estados Unidos. Y Una también joyita una joyita. Y también. también le entregó los planos del Messerschmitt M262, que es el avión que tiene como esos cohetes grandes a los lados que vemos en la guerra, en la Segunda Guerra, que era el avión alemán por excelencia. Sí. Considerado el primer avión con turborreactores que se utilizó a finales de la guerra. Ujú. Una Con todo joyita. eso, sí, un hermoso. Entonces, con todo este material, cuando termina la guerra, Allen Welch se sienta junto a la Joint Intelligence Objective Agency, o la JIOA por sus siglas en inglés, donde empezaron a revisar carpeta por carpeta el nombre de científicos, ingenieros, médicos, técnicos, que eran las personas que iban a llegar a suelo norteamericano. O sea, además, a ver, cómo explico? Gente, pero gente útil, ¿sí me hago entender? O sea, Claro, no era un soldado raso que no hubiera estado, era, no, 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 exacto, no, o sí, sea, sí, era sí, o sea, gente de era alto, gente que pero sabía lo que hacía. claro, pero eran fervientes nazis. Ujú. Pero aún así les importó que hubieran estado liderando campos de concentración y básicamente le dijeron como, no, marica, usted sabe mucho de cohetes, sabe mucho de máquinas, sabe mucho de eso, Venga véngase para para acá. acá. Exactamente. Algunos de los científicos que llegaron entonces fueron George Rickey y Arthur Rudolph, ambos ingenieros supervisores en la producción de las bombas B1 y B2. Rudolph era descrito por los funcionarios gringos como un nazi ardiente. Y este man era el que había Imagínate. estado liderando todo el tema de campos de concentración y creando los cohetes y demás. Sí, 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 si lo definían así, era por algo, ¿no? Ajá. Sin embargo, pese a que todas las personas lo clasificaron como un criminal de guerra, todo esto fue silenciado en el archivo oficial y Rudolph llegó a trabajar para la NASA. ¿Vamos bien? Mm, De hecho, se me hace una situación similar a cierto país que tú y yo conocemos, Sí. donde los criminales... no entremos en detalles. Dejemos la política a un lado. Sí, no, pero en este caso es de un expresidente. Bueno, Bueno, en fin. Otros científicos alemanes reclutados en la operación Paperclip fueron Walter Paul Emil Schreiber, que era un médico infectólogo especializado en guerra bacteriológica que terminó sus días en Argentina. El ingeniero químico Magnus von Braun, que acabó siendo un alto ejecutivo de Chrysler, la empresa de carros, y así con muchas, muchas, muchas personas. Infame. me sorprende, o bueno, sorprende. Mira, no sé, visto y escuchado, leído, escuchado, visto tanto de historia que a este punto siento que ya como que nada nos sorprende, ¿no? Eh, ok, sigamos. Siga. Junto a Von Braun,
El resto de los científicos y sus familias fueron trasladados bajo un enorme secretismo a Fort Hunt en Virginia, donde firmaron un contrato de trabajo con la denominación de empleados especiales del Departamento de Guerra. Ok. Cuando llegó, Von Braun fue interrogado en profundidad para saber qué conocimientos e información podía aportar. Los gringos querían saber cuáles habían sido sus planes de desarrollo de tecnología de cohetes y qué clase de información había compartido los alemanes con los aliados japoneses. Se querían tener todo. Querían saber qué sabía él y querían saber qué sabían los O alemanes, sea, los japoneses y los soviéticos, porque también le preguntaron por esto. Prontamente entonces, la CIA pudo disponer de agentes curtidos en asuntos soviéticos y el país con empresas aeronáuticas o armamentistas como Lockheed Martin Company, American Maritime Corporation, North American Aviation y luego la NASA empezaron a recibir estos científicos acogidos por el gobierno. o sea, a la miércoles, La ética. la ética, derechos humanos, el respeto por las víctimas. No, o sea, Y no eres malo si me sirves. eso que hubo unos juicios. Los juicios de Nuremberg, tenemos un capítulo pendiente de los juicios de Sí. Nuremberg, pero estas son personas que no llegaron a los juicios porque Estados Unidos les cambió la identidad, básicamente. Oiga, Estados Unidos es como esa vecina chismosa que está metida en todo. Pero espere, aún hay más. Pero es sorbito de agua. Sorbito. De aquí brincamos hasta el 52 y sabemos que todo este periodo de posguerra generó algo también que se reconoció como la Guerra Fría, que era esa Ujú. amenaza de los soviéticos y los gringos, a mirar quién la tenía más larga y demás. Entonces, Dulles, jefe de la CIA desde 1952, necesitaba saber qué era lo que estaban haciendo los soviéticos, ¿sí o qué? Sí. Para ello, contrató los servicios de Reinhard Gehlen, que durante la Segunda Guerra Mundial, Gehlen era jefe de contrainteligencia alemana en el frente ruso y junto con otros ex camaradas alemanes, creó la organización Gehlen, que era, que era uno de los jefes de las operaciones secretas de la OTAN. Ah, bueno. Vale, vale. Ya voy entendiendo. A ver, sigue. Listo. Ojo a No me esto. quiero adelantar. Una de las operaciones más famosas por parte de la organización Gehlen se llamó la Operación Gladio. La Operación Gladio se llevó a cabo en Italia, donde el Partido Comunista era muy poderoso. Entre los organizadores se sospecha que estuvo el agente italiano Licio Gelli, un legendario jefe de la logia masónica P2, que luego estuvo implicado con el escándalo del Banco Ambrosiano. Full Circle. Cerramos el círculo porque ya acá está metido hasta la iglesia. Sorbito. Sorbito. Full Circle. Ven, o sea, que, pues, pucha, medio mundo está metido ahí. Hermoso. No, y lo que te digo, supuestamente, bueno, que me dices que esto fue antes de los juicios y todo, pero No, supuestamente esto fue hubo, gente que no llegó a los juicios porque no, sí, básicamente no le servía a Estados Unidos. O es- sea, miremoslo de la siguiente forma, pero, y es, en los juicios, o sea, sí, efectivamente existieron los juicios de Nuremberg, hasta donde yo sé, en los juicios juzgaron militares. ¿Sí o qué? Esta gente, digamos que no eran, eran del partido nazi, eran nazis, pero no eran militares per se. O sea, en los juicios de Nuremberg llegó un general, pero si hubiera habido un general que aparte de general era un médico y sabía muchas cosas de medicina o de tecnología o qué sé yo, muy probablemente esa persona no hubiera llegado a los juicios de Nuremberg. ok,
Ya entiende, por eso personajes como María Mandel sí fueron Exacto, a los juicios. exactamente, Sí. porque María Mandel no le servía ni a los gringos ni a los soviéticos, porque No, los es una señora que no soviéticos, le servía a nadie. exacto, pero los soviéticos también hicieron algo parecido. Los Ok, sí. soviéticos contaron con los servicios de Helmut Grottrup, que era un ingeniero eléctrico alemán que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial como ayudante de von Braun en el proyecto del cohete B-2. Y aquí fue cuando empezó toda esa carrera armamentística de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Al Guerra mismo Fría. tiempo que también empezó toda la carrera espacial, porque los cohetes Saturno V fueron diseñados por von Braun y el equipo, que fueron los cohetes que en últimas llevaron en el año 1969 al hombre a la Luna. A la luna. Es decir, llegamos a la Luna gracias a un nazi. Es que la historia no falla, Dios. La historia es hermosa, decepcionante, triste. Eh, a los que nos gusta la historia sabemos a lo que estamos preparados. Sí, a los que nos gusta la historia estamos preparados para que nos destruyan el corazoncito. No, pero Claramente, no, pero, espérame, perdón, no dale. faltará el que diga, no, Estados Unidos fue el que mandó un americano, fue el que mandó el hombre a la luna, No, no, propio no, ya, americano. aún mejor. Ya estoy viendo los comentarios diciendo como, pero no llegamos a la luna, eso lo hizo Stanley Eso fue, Kubrick, eso fue eso un fue un montaje. montaje. Es que la Sí, bandera se vio de tal manera, sí. hay una piedra con un número. Ay, hombre, los queremos conspiranoicos. Por su parte, claramente la operación Paperclip no estuvo absuelta de tener como detractores y personas que se oponían. Voces que creían que algunos de los científicos acogidos en Estados Unidos habían sido cómplices o partícipes directos en crímenes de lesa humanidad y en crímenes de guerra, y que por ese motivo era imposible su estancia en el país o su nacionalización. De Von Braun, el man que creó el cohete con el que fueron a la luna, se llegó a decir que tenía que haber estado al corriente de lo que ocurría en la fábrica subterránea de Nordhausen, donde se construían ese tipo de cohetes, y donde murieron miles de trabajadores en condiciones deplorables. Asimismo, está el caso del científico George Rickey, que fue procesado en los juicios de Dachau por crímenes de guerra en el año 1947, fue absuelto por Ujú. falta de pruebas y luego Estados Unidos lo adoptó. O sea, este man se fue a esos juicios, Pero no porque... fue a Nuremberg, sino que fue a los juicios de No, Dachau, no, que a los fueron de Shaw. otros. Sí, sí, Exacto. sí. George Rickey sí fue, pero no lo condenaron en Dachau y simplemente le dijeron como, venga, yo le doy asilo. Ahí a Que de Estados hecho Unidos. los juicios de Shaw también tienen Su su tapa telita ahorrar. ahí. Sí. Exactamente. Que Sumado a todo esto, el caso del fisiólogo Hubertus Strohol, relacionado con pruebas escritas con los terribles experimentos médicos del campo de Dachau, ujú. contra el que ni siquiera llegaron a presentar cargos. Que de hecho, si no estoy mal, uno de los experimentos, entre comillas, que hacían ahí, bueno, me acuerdo de dos, no sé si estoy confundiendo la información, pero uno era con mujeres embarazadas Sí, probablemente. y el otro era con gemelos. Pero el de Gemeros no era este man que murió en Brasil. No, es que creo que en los juicios en el campo de concentración, si era con, no me acuerdo si era con gemelos o fue solamente con lo de las mujeres No, es que embarazadas. yo sé que con Gemelos también hubo, hubo experimentos, pero no recuerdo si fue este man o si fue otro. No me acuerdo, ahí sí me fallan los datos. Pero deberíamos hacer un capítulo de experimentos científicos Ujú, que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial, que son atroces. ujú. Y por si fuera poco, tenemos a Theodor Bessinger. El man iba para los juicios de Nuremberg
y 3 semanas antes de que comenzara el proceso lo tacharon de la lista y se fue para Estados Unidos. Con otro nombre, Y ya está. identidad. Y ya Así estuvo. rico, ¿no? O sea, puedo matar no sé cuántos miles de judíos o de personas en otro Y ya está. país. Sí, te necesitamos, te borramos todo, eres una persona nueva Ujú. y te vamos a pagar por eso. Y podríamos seguir hablando de nombres representativos como Otto Ambros, que fue la persona que se inventó el gas sarín y también iba para Nuremberg y no lo dejaron llegar. Uy, qué pecado. Sí, por favor. O sea, bueno, y aquí, ¿qué organizaciones de derechos humanos o que nada decía, nadie decía nada, ¿no? No, porque esto se vino a saber mucho tiempo después. O sea, todo esto, digamos que en ese momento todo se manejó bajo cuerda, entonces no era algo como que fuera tan reconocido en muchos momentos y se vino a dar cuenta, si mal no estoy, más o menos en la época de los 90. Hace Esto poco. salió a la luz más o menos en los 90, si mal no estoy. Que la verdad no sabía eso. No, y o sea, es todo un cuento porque dentro de todo lo que se hizo, hubo un montón de operaciones desarrolladas, como la misión espacial, la misión especial B2, donde estaban haciendo todo el desarrollo de los cohetes, la operación Backfire, la operación Eclipse, la operación Safe Haven, eh, la operación Fiat, un montón de cosas que se hicieron posterior a esto. Inclusive estuvo la operación Surgeon, donde se estaba investigando el desarrollo de la aeronáutica de la Luftwaffe para traer más personas que inclusive se sabía que estaban trabajando con los británicos. O sea, lo que querían era acapararlo, Totalmente. lo que más pudiesen. Exactamente. Y por si fuera poco, algunos científicos no solamente llegaron a Estados Unidos, sino que también llegaron a Latinoamérica, como por ejemplo Kurt Tank, quien reunió un equipo de trabajo en la fábrica militar de aviones de Argentina y que desarrolló el Pulqui 2, que era un bimotor multipropósito. De hecho, varios llegaron a Argentina, ¿no? Sí, pero muchos de argentinos llegaron como exiliados. Ujú. A otros llegaron a puestos de trabajo directamente, porque puntualmente para ese tipo, para Tank, eh, le cambiaron absolutamente toda la identidad y le entregaron documentos nuevos que no eran falsos, porque eran documentos otorgados directamente por el gobierno argentino. Que Latinoamérica también participó en semejante vaina. Totalmente. Y fue De así casualidad, pero de casualidad no está Colombia por ahí metido en algún lado. que Yo pregunto. que haya encontrado, no, pero es muy complejo poderle hacer seguimiento a las más de 1.600 personas que estuvieron involucradas dentro de la operación Paperclip. O sea que probablemente sí. Probablemente sí, porque estamos hablando de 1.600 personas. Pero lo que te contaba, en el año 1990, solamente hasta el año 1990 es cuando esto sale a la luz y a partir de ahí es cuando se construyó todo este tema, pero sí me parece increíble e impresionante que se haya ejecutado casi que en las narices de todo el mundo y nadie haya puesto ningún tipo de reparo, simple y sencillamente porque eran personas que le servían a los intereses de un país en particular. No, y al día de hoy no se hace reparo de nada, ¿no? Para nada, para nada. Antes Estados sacan Unidos, pecho. Estados Unidos y Von Braun sacan pecho porque fueron los primeros que llegaron a la Luna a costa de la construcción de prototipos de cohetes B2 que se realizaron en un campo de concentración. Mírenlo de esa forma. Sí, llegamos a la Luna, bien, pero el costo que pagamos o que pagó Estados Unidos por llegar a la Luna fue el desarrollo de los cohetes a base de mano de obra que se vio reflejada en esclavos que eran judíos o
homosexuales o personas que el partido nazi capturaba y metía en un campo de concentración para que hiciera esto. Y ya, Sorbito. sorbito. Pero bueno, eso es lo que nos toca. Así es la historia. Así es la historia, es verdad. Linis, ¿dónde te podemos encontrar a ti? Justamente estaba viendo eso porque todavía no me he aprendido mi arroba en Instagram. Me pueden encontrar como lina.andradem. Por ahí estoy. Tengo nomás una publicación, pero pues, por ahí me pueden seguir. Yo soy Calavera Barbada en todas partes. Estamos como Historia Histérica en todas partes. Si les gustó el episodio, compártanlo, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify, Spreaker y donde no estemos nos dicen y ya nos trepamos. Muchas gracias a todos por los que llegaron hasta este punto y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.